Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos contentos de comenzar este domingo, que es el primer domingo de este nuevo año, 2024. Así que le damos gracias al Señor y a su Santo Espíritu que nos permite estar un nuevo domingo más ante su presencia y poder cantarle, poder engrandecer su nombre con las alabanzas y en la oración. Según la Escritura, a Él le agrada mucho que nosotros le cantemos canciones que no solamente son en gloria y honra para Él, sino también que nuestro corazón se alegra mucho con los cantos. Nos motiva también nuestro ser interior. Así que todo es bueno, que Dios nos siga ayudando y como les digo también a los hermanos que nos escuchan por internet, tenemos la página de Pueblo Santo que la pueden compartir. Es Pueblo Santo 1977. Pueblo Santo 1977. Allí están todas las prédicas subidas a ese canal en YouTube. Y bueno, y esta prédica que hoy vamos a tener, también la van a poder escuchar ahí, o sea, tener acceso a ese canal. Que Dios ayude a cada uno de nosotros para que tengamos el mismo parecer, el mismo entendimiento en cuanto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y los que nos escuchan por internet también de la misma manera. Que su Santo Espíritu ayude. Yo hoy voy a continuar un tema que lo vengo desde el año pasado ya, porque ya pasó el año. Les estuve hablando de cómo Dios, el mismo Maestro Jesucristo, les decía, voy a resumir para continuar, cómo les decía el Jesucristo a las gentes de aquella época, que en las bases de Moisés ellos se asentaron. Las bases de Moisés era la ley de Moisés, la ley que ellos tenían, y sobre ellos estaban descansados. O sea, ellos tenían la ley hablaba bien, pero ellos obraban de otra manera. Por eso el Señor les decía, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Eso parece algo repetitivamente dicho, pero ahí hay mucha profundidad. Porque el Señor dejó la ley para que por la ley tengan vida, su alma tenga la promesa. Por eso el Señor no se podía contradecir. No podía decirles a ellos, haced lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. O sea, les enseñaba que sí hicieran lo que ellos dicen, porque lo que ellos decían estaba escrito. Y el Señor no podía discrepar o hacer otra cosa porque Él había dado la ley. Entonces, en la ley estaba lo bueno, pero ellos no lo aplicaban. Y de ahí que el dicho, haced lo que yo digo, pero no hagáis lo que yo hago. Eso les decía el Maestro a los fariseos y saduceos y escribas de aquella época. Entonces yo sobre eso les decía que así como los fariseos se asentaron en la ley, en la cátedra de Moisés, que era la ley, las religiones que hoy conocemos se asentaron, o sea, se sentaron, se descansaron en el nombre de Jesucristo, pero no en la doctrina de Jesucristo. Es parecido al tiempo que el Maestro estaba viviendo en vida en aquel momento. Pueblo Santo, de acuerdo a la enseñanza, dice, vamos a hacer lo que está escrito, que pertenece al Evangelio, pero no vamos a hacer lo que los hombres dicen que hay que hacer, porque los hombres se han sentado
en el nombre de Jesucristo, no en la enseñanza, no en la obra, no en la doctrina completa, ¿no? Si bien hay partes de doctrina, pero hay mucha confusión y de ahí la cantidad de religiones que hay. Eso por un lado, para hacer un poco de memoria. Después yo continué con la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, donde en el capítulo 1, que podemos repasarlo, el versículo 1 dice claramente el apóstol, dice: Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. O sea que el apóstol Pablo, que nosotros sabemos de acuerdo a la Escritura, todo lo que él era y lo que llegó a ser, el apóstol Pablo era un fariseo, pero a este fariseo que tenía promesa de Dios directa, Dios le habló audiblemente, y como Dios le habló audiblemente, él justamente dice que no es apóstol por los hombres, sino que es apóstol por Jesucristo y por el Padre, porque hombre no habló con él para darle la dispensación del Evangelio a los gentiles, sino que el que le dio la dispensación para los gentiles fue el mismo Jesucristo. Entonces, él hace la introducción a los Gálatas y en muchas otras cartas también, aprobando que ya no era por hombres. Como nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, que los hombres se nombran entre ellos, unos los nombran pastores, otros los nombran sacerdotes, otros los nombran de otra manera, profetas. Pero al Señor Jesucristo, al apóstol Pablo le habló audiblemente Jesucristo. Y digo audiblemente porque está escrito, no es porque yo lo diga. El apóstol Pablo, camino a Damasco, persiguiendo a los apóstoles, el Señor le salió al encuentro. Una voz del cielo le habló y le dijo. Y de ahí le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? No era que estaba persiguiendo al Señor, estaba persiguiendo a los discípulos. Pero perseguir a los discípulos era también perseguir al Señor, porque los discípulos pertenecían al Señor. Entonces, les hago este repaso para poder continuar un poco más y aclarar un poco más lo que pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad de Dios en la Escritura. Así que, por ese motivo el apóstol hablaba así. No era apóstol por hombre, como nosotros estamos acostumbrados a ver en cualquier organización, que hay apostolados, que hay enseñanzas diferentes a las que están escritas. Por eso les decía, tienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con el nombre de nuestro Señor Jesucristo se hicieron las grandes religiones, que están opuestas unos a otras. Todas hablan del nombre de Jesucristo y lo que Jesucristo hizo. Y hablan de la Madre de Jesús, la Virgen María, que está escrita, pero no se sentaron en eso, como los escribas se sentaron en la cátedra de Moisés, pero la ley que tenían que hacer no la hacían, no la cumplían. Y la ley era la que traía la salvación a ellos. Lo mismo ahora. El nombre de Jesucristo no le trae la salvación a las personas, al que cree, sino la doctrina. La doctrina es la que hace posible que la persona pueda tener la esperanza de vida para su alma. Así que
Después estuve leyendo un poco más. Por ejemplo, en Gálatas, el versículo 6, dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Estos Gálatas tenían otro evangelio, pero el apóstol les decía así porque habían dejado esa enseñanza terrena, esa enseñanza humana, y habían aceptado el evangelio de Cristo en su totalidad, que tiene orden, que a través de ese orden vienen las promesas y viene la bendición a los feligreses, viene la bendición también. Entonces dice: estoy maravillado de que tan rápido, que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro, dice, porque aclara, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro, hay uno solo, pero hay quienes inquietan. Entonces, con el nombre de Jesucristo se hicieron las grandes religiones. Unos son de uno, otros son de otros, y inquietan a la gente que busca a Dios. Hay mucha gente que busca a Dios y está cansada porque dicen: todo es lo mismo, no me llena lo que escucho y me voy para otro lado. Y así sucesivamente. ¿O no pasa eso? Nos arrimamos a hablarle de Dios a una persona y cree que es todo lo mismo. Están cansados. Entonces inquietan, porque al haber tantas divisiones, tantas iglesias, la gente se inquieta y se pone a pensar y decir: ¿cuál tiene la razón? ¿Cuál es la verdadera? Y la busca en un lado, y la busca en otro, y la busca en otro. Cuando el Maestro Jesucristo, que está escrito en el orden del Evangelio, dice: si te dicen que Cristo está aquí, no creáis. Si te dicen que está allá, no le creáis. Entonces, ¿en quién tenemos que creer o a quién tenemos que hacer caso? ¿A los que nos inquietan, que causan división y oposición de pareceres? ¿Que cada doctrina, cada iglesia tiene su propia doctrina y llevan a los feligreses a su enseñanza con el nombre de Cristo? ¿O vamos a obedecer al Evangelio que está escrito y que tiene la promesa para nuestra alma? Y que tiene un orden, que ese orden no puede variar. Y con ese orden también tiene una obra, que es perfecta. Así que el apóstol Pablo les decía así a los Gálatas, porque ellos tenían otra enseñanza. Si bien tenían el conocimiento, pero la obra de ellos era diferente. Por eso el apóstol Pablo decía: estoy maravillado de que tan rápido, tan pronto, os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro evangelio. El evangelio es uno solo, pero ellos entendieron que tenían que obedecer a Cristo. Pero acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber o poder entender: que a quienes les habla el apóstol no es a las personas comunes, por decir alguna palabra, o al feligrés que va y cree, sino les está hablando a quienes están predicando otra doctrina. Son pastores, son predicadores. A estos el apóstol está ajustando. Porque estos apóstoles, estos predicadores, son los que van a hermanar a través del Evangelio. Por eso el apóstol les decía: estoy maravillado que habían entendido que Cristo murió por ellos,
murió por todos y que dejó solo una enseñanza, un evangelio solo. Y estaba maravillado porque ellos iban a predicar ese evangelio, que es uno solo y que es verdadero. No le decía a la gente común que va el domingo o el día que tiene que ir a la iglesia a congregarse. No, les decían a estos que tienen la vocación de servir, tienen la vocación de ser útiles al Señor. Porque por ellos van a ser enseñados los creyentes, los que vengan con fe a creer en el Señor. Entonces, esto es muy importante de poder entender. Por eso el apóstol decía así, ¿no? Estoy maravillado, porque ellos pertenecían a otro evangelio y habían entendido el evangelio de Cristo y empezaron a predicar el evangelio de Cristo. Así que el apóstol Pablo decía eso. No que hay otro, dice, hablando del evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Yo les pregunto, habiendo tantas religiones, tantas iglesias, tantas denominaciones, ¿no se pervierte el evangelio de Cristo? Porque unos dicen una cosa y enseñan una cosa, y otros enseñan otra cosa y hacen otras cosas. Y siendo que el evangelio que trajo Jesucristo es del cielo y es perfecto, y tiene promesa de vida para todos, tanto para los que predican como para los que creen en el evangelio por los predicadores. Es un orden. Así que, dice en el 9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea diablo. O sea que él mismo les enseña y les habla de esa manera. Estaba tan contento que habían conocido el evangelio de Cristo verdadero y que rápidamente ellos se colocaron en Cristo. Y por eso él estaba con alegría y también aclaraba, si alguno viene y predicare otro evangelio del que habían aprendido por él, por el apóstol, porque todo está ordenadito, todo está ordenado. El apóstol es el instrumento que Dios usó para que predique el evangelio de verdad y que y hace un llamado a estos predicadores para que entiendan. Como pueblo santo también hace un llamado para que salgan de las religiones, que salgan de las obligaciones que tienen con los hombres, que salgan. Hay predicadores que de repente son sanos, son buenos y están sometidos a esa enseñanza. Bueno, hay un llamado. Entonces el apóstol los ajustaba a esta gente que tenía, como dije antes, la vocación de servir. Así que en el 10 dice, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, ciertamente que si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Y nosotros vemos cómo los hombres se engrandecen entre ellos cada vez más. ¿Cómo pueden ser siervos de Cristo si se engrandecen unos a otros? ¿A cuál quiere ser más? Entonces, en el 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque todo está ordenado.
él usa estas palabras porque él tuvo la confirmación de ser un instrumento para el Evangelio. Jesús le dio el ministerio para los gentiles, un ministerio grande para los gentiles, y también le dio el Evangelio que él predicó, ordenadito. Entonces, él tuvo la revelación, porque una vez que Jesús habla con la criatura, vamos a ir, tengo acá, ustedes igual no vayan, yo se los leo. En el libro de Amós dice, en el capítulo 3 y el versículo 7, dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que el Señor a estos que Él se manifiesta con ellos, les dice, les revela todas las cosas, les dice de dónde son, les dice todo lo que tienen que hacer, se los dice audiblemente. Por eso no lo aprendió por hombre, sino por revelación, porque Dios le revela a sus siervos todas las cosas. Y de ahí que sigo un poco más acá y dice, repito el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Cuando él era fariseo, él defendía, porque no entendía, defendía donde él estaba, como las religiones se defienden entre ellos. Pero él dice que era muy celador de las cosas de Dios. Celador de las cosas de Dios es celador de la palabra, del evangelio, de las promesas, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres, que eran hebreas. Dice, mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que les predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Quiere decir que Jesucristo le reveló a él todas las cosas, porque Jesucristo le dice que fue apartado desde el vientre de la madre. ¿Cómo puede saber si el Señor no se lo dice? ¿Cómo lo podría saber? Si Dios no le habla a estos siervos, los profetas, y les revela todas las cosas, ¿cómo puede el apóstol hablar de esa manera? Decir que el Señor lo apartó desde el vientre de la madre para prepararlo para lo que tenía que hacer. Repito, el 15, mas cuando plugó a Dios, porque los tiempos son de Él. Él salía a perseguir a los discípulos y Jesucristo le apareció, le salió al encuentro. Audiblemente, no visualmente, audiblemente. Dice, mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su misericordia lo llamó, o sea, le dijo, Saulo, lo llamó por su nombre. Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando le plugó a Dios, cuando el tiempo es venido para los cambios. Porque ahí estaba ya determinado que también los gentiles iban a ser
pueblo para su nombre y tenía que usar un instrumento de él para que comunique a los gentiles que el mismo Dios que creían los hebreos iba a ser el mismo de los gentiles, sin diferencias. Entonces tuvo que usar a una criatura, así como dice Pablo, dice, no conferí luego con carne ni sangre, porque a quien lo instruyó fue el mismo Señor. El que le habló audiblemente fue el mismo Señor, y el que le dio el ministerio para los gentiles fue el mismo Señor. Así que esto es muy importante de saber y de tener todas estas cosas ordenaditas para que nadie nos engañe. Porque hoy se usa mucho decir, porque las iglesias lo han tomado como un referente. Yo estaba preso y el Señor me habló y ahora está predicando, porque el Señor me libertó y el Señor esto y el Señor lo otro. Y eso es un engaño, es una treta del diablo para engañar. Dios toma los que son de Él. Y cuando el apóstol Pablo dice que estuvo preso, no dice que estuvo preso por malhechor, o por borracho, o por pegarle a la mujer, o por cuántas cosas uno puede ver que pasa. Él estuvo preso por la palabra del Señor, por el Evangelio, por defender lo que Dios había puesto en él. Pero no solamente Pablo, sus discípulos también. Y todos los profetas que él mandó también tuvieron presos o cautivos o en cuevas encerrados, porque eran tiempos difíciles. Así que esta enseñanza tiene un orden, es ordenadita, no hay confusión aquí. Así que el 16 dice, y revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí no quiere decir que use el nombre de Jesucristo para hacer una secta más, como han usado las religiones. Han usado el nombre de Jesucristo y se esparcieron. El nombre de Jesucristo fue fragmentado en miles de pedazos y están desperdigados en todo el mundo, con religiones diferentes, el mismo nombre, pero religiones diferentes y doctrinas diferentes. Donde el mismo apóstol decía, si alguno trajere otro evangelio del que nosotros hemos predicado, sea anatema. ¿Qué tenemos que entender entonces nosotros que son todas estas religiones que hay, que el Señor no las dejó, no las puso, ni siquiera las nombra? Entonces dice el apóstol Pablo que Dios, dice, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí no es el nombre, es la obra que hay que hacer, la obra que se dejó. Porque en el principio estaba, pero se dejó. Los discípulos la hicieron. El Espíritu Santo estaba. Hoy la gente no conoce al Espíritu Santo. Dice que lo tiene, pero es mentira. Es mentira. Porque el Espíritu Santo no puede dividirse. No puede salir de lo que es el Evangelio del Señor, que es ordenado. Entonces él dice, para que les predicase entre los gentiles. Luego dice, no conferí con carne y sangre. Quiere decir esto, que no trató humanamente con los hombres. No necesitó que ninguno le enseñase nada. El mismo Dios le había revelado y le había dicho todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer, porque el Señor le revela a sus profetas todo lo que Él tiene. Y de ahí que en el capítulo
1 de los Efesios, el apóstol Pablo revela también la obra del Padre y del Hijo en el cielo. Dice él que ellos fueron bendecidos en lugares celestiales por el Padre. Eso también se lo reveló Dios a él, para que él también pudiera entender de dónde era y a quién tenía que obedecer. Todo eso pertenece a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto fue un repaso y para los que no estuvieron también un complemento, pero quería seguir, y podemos un poquito más, dando vuelta a la página nomás ahí, en los Gálatas, el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, que dice, para continuar un poco más, esto sí es parte, continúa un poco más de todo lo que venía en las prédicas. Dice así el apóstol, el mismo apóstol, que se maravilló que estos Gálatas habían rápidamente entendido lo que tenían que hacer, que era por el Espíritu Santo también, que lo tenía el apóstol Pablo. Ahí había algo directo de Dios, había una obra realmente que hacer, y ellos entendieron esa obra, como también tenemos que entender nosotros, de que esa obra se dejó, pero que el Señor viene a buscar ese cuerpo que Él dejó. Bueno, dice así, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? ¿Quién os fascinó? Les decía, porque ¿qué pasa acá? Nosotros solamente dimos vuelta a la hoja. Estábamos en el capítulo 1 y ahora damos vuelta a la hoja y el mismo apóstol los está ajustando. Los está diciendo con libertad. Oh Gálatas insensatos, ya les está hablando de otra manera. Pero en esta vuelta de hojas pasaron 14 años. Vamos a ver el capítulo 2, el versículo 1, y dice: después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. O sea que cuando vuelve, le sigue hablando a estos Gálatas, porque los había encontrado ya no como en el principio, que él estaba contento, sino que los encontró diferentes. Entonces el apóstol, que es el ministro, los empieza a ajustar, porque ellos se empezaban a desviar. Entonces dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ellos habían obedecido a la verdad, por eso él se había contentado. Dice: estoy maravillado de que tan rápido os habéis traspasado al que os llamó. O sea que habían comenzado nuevamente a entender el Evangelio de Cristo, a predicarlo, a obrar ahí en eso, y resulta que ahora les dice: ¿quién os fascinó? Alguien lo llevó para otro lado. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Obedecer a la verdad es obedecer al Evangelio. El Evangelio tiene la verdad. El Evangelio lo trajo Jesús del cielo, pero también tiene toda la verdad. Dice: ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. O sea que ellos habían empezado a obrar diferentemente, habían empezado a volver con costumbres anteriores.
Entonces dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Le hace preguntas, sí, pero no a la gente, a estos que predican, que habían entendido, que habían obedecido a Pablo, al Evangelio, a la doctrina, que habían dejado la doctrina que ellos tenían y habían creído verdaderamente en la doctrina de Cristo, la que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces en el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Porque ¿qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo que pasaron ahí 14 años, pasó un tiempo, él volvió, según acá la Escritura, y los encontró con tradiciones, estaba mezclado, volvieron a mezclar la doctrina con cosas que eran viejas, que el Señor ya había dado por terminado ese tiempo, que eran los mandamientos de la ley. Pero como el apóstol le está hablando a los hebreos, porque estos gálatas son hebreos, yo estuve investigando un poco hoy, gálatas son, vienen de los galileos. Hay otros que dicen que vienen de otros lados, pero también está esta afirmación que son de los galileos, de Galileos. Estos galileos obviamente son hebreos y vienen con las tradiciones de la ley. Por eso el apóstol Pablo les habla así. Una vez que habían entendido y habían obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que traía todo un cambio, que ya no era más por la ley, sino que Dios había trasladado lo que era la ley de mandamiento, lo había trasladado a nuestro corazón por libertad. Entonces les dice el apóstol, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Acá vemos que ellos no son gente que solamente ha creído, sino eran los referentes, los predicadores, que también habían recibido el Espíritu Santo para entrar en el Evangelio verdadero. Se sumaron a la enseñanza del apóstol. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo y les dio el Espíritu Santo entendimiento y les dio todo lo que tenía que tener en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sanidad, bendición, no faltarle nada a ninguno. Eso. Y la manifestación del Espíritu Santo también. Por eso el apóstol Pablo les habla con fundamento y con verdad. Y les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Lo recibieron por el oír de la fe, porque ellos tuvieron fe en el verdadero Evangelio de Jesucristo y se pasaron, siendo el ministro el apóstol Pablo, porque él les enseñaba. Yo no fui por hombre, sino por revelación, y lo empezaron a seguir y empezaron a entender la esencia del Evangelio y la obra que tiene el Evangelio, que es por Cristo. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo por la fe, porque el Espíritu Santo por la ley no estaba. No estaba. Dios no daba el Espíritu Santo en la ley de Moisés a alguien. Ellos tenían los levíticos, por ejemplo, que venían en la tradición esa del sillón que le dio Dios a Aarón, después al hijo de Aarón y así sucesivamente hasta la venida de Cristo. Pero el Espíritu Santo ahí obraba en los profetas, no en la gente. Entonces el apóstol Pablo fue claro y le dijo,
quiero saber algo de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Porque ellos estaban mezclando lo viejo con lo que habían entendido nuevo. Había una mistura. Como ahora tienen tradiciones de antes, siendo que el Evangelio no es tradición. Es una enseñanza que nos trae la vida para nuestra alma, una promesa. Entonces dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionás por la carne? Empezaron a cambiar y el apóstol los tenía que ajustar. Porque el apóstol estaba con ellos, el Espíritu Santo se manifestaba y estaba con ellos, y ellos aceptaron todo eso y trabajaban a favor del Evangelio. Pero después, pasado de un tiempo, empezaron a mezclar cosas. Por eso dice el Señor que no nos duermamos ni nada, tenemos que estar bien despiertos para que nadie nos engañe, porque el diablo es muy astuto y entra. Dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. Potestades que no vemos, pero que están. Entonces dice, un poquito más y ya dejamos. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionas por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, pero en vano. Como diciendo, mezclaste, cambiaste. Todo lo que pasó, todo lo que hicieron, todo el cambio que tuviste fue en vano. Pero en vano. Aquella persona que dice que cree en el Señor y pertenece a una religión, o como hablábamos hoy, se va a otra religión, que ha creído en el Señor en vano. Porque ninguna la llena. Todas hablan del nombre de Jesús, pero la doctrina, que es lo más importante, y la obra que tiene la doctrina, que es que seamos todos iguales, que hay un Espíritu Santo, que hay un Dios Padre, un Hijo Jesucristo, un Espíritu Santo solo, una sola fe, un solo bautismo, una sola doctrina, una misma esperanza para todos. Entonces, la gente cree en el Señor, pero en vano. Porque las divisiones no heredan la promesa del Señor, no heredan. Entonces la gente ha creído en vano, o está creyendo en vano. Entonces dice, dejo aquí, hermano, sigo el próximo domingo, para que no se haga tan largo. Que Dios nos ayude. Pueblo Santo tiene mucho argumento para que nosotros no estemos como hombres en cuanto a la enseñanza, ¿no? Sino que le demos lugar a Dios, a su Evangelio. Está escrito acá, no lo digo yo por decirlo, sino que está escrito, y lo que tenemos que hacer está escrito. Si la división no hereda, ¿por qué nosotros vamos a creer en las divisiones? Si en la Biblia no están las variadas doctrinas, las variadas iglesias, ¿por qué la gente está en esas variadas iglesias, en esas variadas doctrinas? Ese es el trabajo que tiene Pueblo Santo, que tenemos que hacer. Pueblo Santo ha nacido por una determinación de Dios. Como siempre les digo, está escrito. Pueblo Santo es la única que está escrito, tiene nombre y nació aquí en el Uruguay. Y tiene la palabra de amor y de verdad. Y tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se manifestó e hizo posible que este Pueblo Santo naciera. Y esta doctrina que pertenece al Señor, que no es nuestra, es la que predica Pueblo Santo. Y es la que difiere con las grandes organizaciones que hay. Pero no es Pueblo Santo que difiere, sino
el evangelio que Jesucristo trajo del cielo es el que difiere con lo que el hombre ha hecho. Entonces, que Dios nos ayude a poder entender. No somos una religión más. Nosotros sabemos que el Señor no nos divide, que el que nos divide es el diablo, y que el diablo está y tiene mucho poder para confundir, para mentir, para engañar, es un impostor, es el padre de mentira. Así que nosotros tenemos un trabajo que no es fácil de hacer, porque no es fácil, pero que hay que hacerlo, porque está escrito. Nosotros nos estamos preparando para ser instrumentos del Señor, con entendimiento, para que su Santo Espíritu, que ya se manifestó, siga en su pueblo santo. Además está escrito que el Espíritu Santo iba a estar en el pueblo santo, y de ahí que se manifestó, y nosotros somos un pueblo santo que está constituido en el país. Ha nacido aquí en el Uruguay, tiene personería jurídica y está legítimamente, no es bastardo, es legítimo. Así que nosotros seguimos para adelante, somos una determinación del Señor, está escrito que tenía que nacer y nació. Además, en el capítulo 24 de San Mateo, como lo hemos dicho muchas veces, está escrito que el evangelio que Jesucristo predicó iba a ser predicado nuevamente, el mismo evangelio que él predicó. Y ahí ustedes escuchen las prédicas y y decidan. Si el Señor nos dejó así como estamos, con cientos de religiones, con cientos de hombres que quieren ser uno más que el otro, que cuando el pobre tiene una necesidad de hablar con ellos ni siquiera lo atienden porque no tienen tiempo o porque no les da lugar. Nosotros somos diferentes, somos una determinación directa del Señor y seguimos para adelante y vamos a seguir. Que Dios ayude a los que nos están escuchando, su Santo Espíritu le dé el mismo entendimiento y podamos seguir para adelante, y que Dios nos ayude en este nuevo comienzo de año para que esto se difunda más y que la gente pueda entender la verdad, sin engaño, la verdad del Evangelio. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite.